voy a, voy a tener que hablarte de el juicio investigador. Y voy a tener que hablar de él en estos días que estamos viviendo, porque veo profunda confusión con este tema. Y creo que voy a hacer 2 o 3 tomos, 2 o 3 veces voy a hablar de esto por las redes, porque hay confusión grandemente con el juicio entre nosotros los cristianos adventistas del séptimo día. Cuando le pregunto a un pastor y le pregunto a ancianos y a la gente que están más relacionada con el juicio investigador, no saben qué quiere decir esto. Pero ante todo, muy buenos días los que me escuchan. Y vamos a orar porque vamos a usar la palabra de Dios que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Que estas palabras que yo vaya a decir no sean mías. No las quiero tomar como mías, sino tuyas, Señor. Son tuyas las palabras de hecho. Así es que bendícela para que lleguen a los oyentes con bendición también. Y este es un tema muy urgente. Y el de más salvación, es el más cristiano posible. Bendícenos en este día, Señor, y cuídanos y sálvanos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, desarrollamos este tema y vamos a leer Daniel 7, 9 y 10. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Podemos leer Daniel, ¿verdad? No lo he buscado. Pero está aquí. Daniel 7, 9. Comenzamos con esta lectura y dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y su pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Seguimos el 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahí vemos que en el juicio de Dios, en el juicio final, en el juicio investigador, que empezó en el 1844, este juicio de Daniel empezó ahí. Vemos que el juez se sienta. Ya tenemos al juez sentado. O sea que es un juicio. Y es el único juicio que Dios hace. Pero ese juicio tiene un fin. Y termina previo a la venida de Cristo. Pero vamos a otra cita. Daniel 7, 23, 26. Pero le adelanto algo. Vamos a descubrir ahí que este mismo juicio investigador es el mismo juicio final, porque solo hay un solo juicio. Dios solamente tiene un solo juicio, donde se está jugando él mismo, con sus fieles. Él está sacando sus fieles de ahí, porque ese juicio lo hace Dios con la casa. Es un juicio del mismo Dios. Eso no es un juicio de los impíos ni nada de eso. Es el juicio del mismo Dios. Solo pertenece a Dios, solo pertenece a su casa, dice la Biblia. Más adelante vamos a decir eso porque no tengo, en el otro tema vamos a seguir explicando lo que dice Pablo también de ese juicio. Lo que dice Pablo, no tengo las citas a mano y ya estoy en marcha con el tema. Entonces, ese es el mismo juicio de Dios. Ese juicio es de Dios solamente para Él y sus seguidores. Claro que este juicio, cuando termine, cuando finaliza ese juicio de Dios y de sus fieles, terminará
con algunos que no son fieles. Y esos serán echados, juntados con los impíos, con los que van a ser condenados ya. Hay mucha gente que ya están condenados, porque no se le hace juicio. A los inconversos, a los que no conocen, no se le hace juicio, dice la Biblia, porque si el juicio comienza por casa, ¿qué será de los que no conocen? Los que no conocen no le van a hacer juicio, quiere decir eso. Eso quiere decir que el que no conoce, pues no pasará ningún juicio, porque Dios está juzgando él y juzgando su pueblo para presentar mano limpia de lo que él se lleva al cielo. Él se va a llevar al cielo un grupo, pero él lo va a limpiar. Eso se llama la purificación del santuario. El Yom Kippur. Sus fieles, él lo depura él mismo. Y hasta él mismo se revisa en el juicio. Hasta el mismo Dios se revisa en ese juicio investigador, en ese juicio final. Y no solo yo digo esto. Esto lo dicen los pastores. No todos los pastores dicen eso, sino los pastores que han investigado este enigma. Y digo enigma que no debiera ser un asunto difícil, porque esto fue claro dicho en el conflicto de los siglos. Léanse el juicio en el conflicto de los siglos. Todo lo que estoy diciendo está allí explicado. Está allí explicado. El mismo juicio investigador es el mismo juicio final. Y sucede algo, sucede que lo dividen, ese juicio investigador, donde hay un problema es donde lo dividen en tres partes. Dicen que el juicio investigador es un juicio, el juicio ejecutorio es otro juicio y el juicio de los impíos es otro juicio. O lo dividen como que es el mismo juicio. El conflicto dice que el juicio de los impíos es en fecha posterior y es otra cosa. Eso son otra fecha y eso no lo pueden mezclar con el juicio investigador, porque ya podemos ver que si ya el juez se sentó y vino Cristo y se sentó, más adelante vamos a ver a seguir leyendo Daniel, y después Cristo se paró, ya no hay más juicio. Y vemos que en Apocalipsis 20 se ven tronos otra vez. En Apocalipsis 24, 5 ven tronos otra vez. Por eso es en el milenio. Ya tú no puedes venir a poner eso en el juicio de Dios. Ese es el juicio de los impíos, donde los salvados entran al trono a juzgar. A los impíos ya eso solamente ahí va a ser un grupo de impíos. Los impíos que son los que no conocen a Dios, y los impíos que resultaron impíos del juicio investigador o del juicio final, van a ser juntos ahí, y eso van a ser juzgados otra vez por los santos, los impíos. El juicio de los impíos es otra cosa, dice el conflicto en donde dice el juicio investigador, creo que en la segunda página, por ahí está eso, donde se explica claro. Se explica claro. Y voy a dar lujo de detalles en otro tema. Solo tengo tiempo para esta cita, porque eso es un tema como de 20 minutos. Daniel 7, 23, 26. Ahí se sentó el juez. Ya vimos que el juez se sentó ahí, en ese lugar. Dice aquí, en Daniel 7, 23. Donde estaban jugando la cuarta bestia, dice aquí, digo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y 3 reyes derribará. Y hablará palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Se sentará el juez. O sea, que ese es el único juicio que Dios hace, donde se sienta Dios. Donde se sienta Dios y Jesucristo. Se sienta. Hay otra cita en Daniel 12:1 también.
Daniel 12:1 hay otra cita. Vemos que el juez se sentó, ¿verdad? Pero aquí se levanta Jesucristo, que es el abogado en este caso. Miren aquí, en aquel tiempo se levanta Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro de la vida. Los únicos que serán librados ahí es el pueblo de Dios. Cuando Jesús se levante, viene una gran angustia porque Satanás va a matar a todo el que él crea que se puede salvar, porque también al final del juicio hay gracia todavía solamente para los que no escucharon bien el mensaje de Dios. Hay gracia, pero eso es momentáneo. Esos son los obreros de la hora undécima que entran ahí, los 144,000. Entran ahí. Y habrá gracia solo para recoger a los cristianos que no recibieron el mensaje de Dios, el mensaje del sábado. Dios le va a devolver el sábado al final con los 144,000. Será llena la tierra con su gloria. Ahí finaliza el juicio, queda gracia para ellos. Pero ahí se acaba la gracia para la iglesia, que ya debe despertar, ya debe de vamos a decir, la iglesia, los que queden vivos, en ese momento serán solo 144,000. Los otros serán rechazados o muertos, los que quizás no pudieron ser 144,000, pero que son justos. Hay muchos justos en ese momento que van a la tumba. No sé con qué forma Dios lo irá a la tumba, pero muchos serán destruidos también en ese momento por no formar parte, por ser hallados faltos, porque la iglesia será juzgada primero. O mejor dicho, el juicio se le hace solamente a la iglesia. Y después viene Satanás a destruir toda la gente que Dios le va a predicar en la hora undécima. Y ese es el tiempo de angustia cual nunca fue. Y es bueno que estudiemos eso. Entonces, el juicio final y el juicio investigador es la misma cosa. No podemos dividirla. No podemos dividirla. Bueno, podemos hacerle divisiones. Hoy día la educación de ahora es un escándalo hoy. Porque a ellos les gustan dividir todo, convertir todo como en un negocio. Vamos a dividir para explicar las cosas hoy, mañana y así completamos un año. Pero a todo se le aplica como una matemática, Y no está mal quizá que dividamos las cosas, pero no que dividamos y metemos una cosa por otra. Le metieron el juicio de los impíos al juicio investigador, no se le puede meter eso como tercera parte. Podemos dividirlo quizá en dos partes y quizá en tres, pero que sea del mismo tiempo en el que Dios está juzgando, cuando se sentó Cristo y el juez, el Padre. No es lo mismo que se sientan en Apocalipsis 20, no es lo mismo que Apocalipsis 20, 4 y 5, donde se ve tronos. Eso es otra cosa ya. Ese no es el mismo juicio de Dios, donde Dios está juzgando a sus fieles, a ver si son fieles, porque dice la Biblia que van a ser juzgados solamente los que dicen Señor, Señor. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, y Dios lo va a depurar a todo lo que dice el Señor, Señor. Esos son los que se salvan, claro, pero esos serán depurados, a ver cuáles son los que van a ser librados. Entonces eso lo leímos en Apocalipsis 24:5. No es lo mismo que el juicio investigador. Y el juicio investigador es el mismo juicio final. No hay otro juicio. Lo que esperamos es la venida de Cristo. No te confundas, adventista del séptimo día, que ese es tu tema, esa es tu realidad, esa es la vida que tú debes de vivir y no te puedes equivocar. No te puedes equivocar. Eso es vivir a Cristo. Ese es el tema más cristiano que hay, porque nuestras vidas deben ser blanqueadas en estos momentos del juicio. El juicio vino para que nuestras vidas sean blanqueadas. Esa es la vestidura blanca que Jesús dice que nos ofrece. En Apocalipsis 3 te dice que yo te daré vestiduras blancas. Dice, yo quiero que tú compres oro afinado en fuego, para que puedas ser rico, y que también tenga vestiduras blancas, y que compre colirio para ver. Ese es el momento de esas cosas. El momento del juicio llegó para que tú adquieras esas riquezas que Dios te da
en este momento para que Satanás no te destruya. Va a haber una gran tribulación donde Satanás destruirá, pero Dios librará a los hijos de tu pueblo. Daniel 12:1. Satanás va a destruir ahí a todo el mundo y ese será la angustia cual nunca fue. Donde Satanás destruirá y, si es posible, se querrá adelantar a personas que son de otras religiones, que el Señor los rescatará con la última mensaje, el último mensaje, el mensaje final que advierte al mundo. Ya el mensaje de nosotros se nos dio, ya nosotros ya estamos advertidos para el final, para la venida de Cristo, estamos advertidos. No podemos estar con ninguna mancha antes de la venida de Cristo, estamos advertidos los adventistas. Hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos. Y debemos procurar ser sin mancha. Es para eso que está Dios haciendo un juicio a su pueblo. Es una advertencia a su pueblo. Ese juicio es para que el pueblo no pase desapercibido hacia una destrucción que tiene la humanidad. Una destrucción inminente que será provocada por Satanás. Todo lo que sucede antes de la venida de Cristo de destrucción es permitido por Satanás. Dios solamente actuará en su venida. En lo que respecta a su venida y su juicio, eso es lo único que Dios está haciendo. Pero todas las destrucciones, todas estas enfermedades que hay, todas estas cosas, es para matar a la gente antes que se arrepientan. Entonces hay otra cosa. Apocalipsis 22:11. Ese es el fin del juicio final. El fin del juicio final, que es el mismo juicio investigador, es Apocalipsis 22:11. Vamos a leerlo. Es Apocalipsis 22:11, el final. Ahí cuando dice, ustedes verán lo que dice aquí. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Eso es cuando Jesús se levante en Daniel 12, que se levantará Miguel. En el momento que se levantará Miguel, Daniel 12:1, es este mismo momento de Apocalipsis 11. Adventista del séptimo día está flojo con este tema. Así es que si tú escuchas este tema, yo te invito a que investigue, leas el conflicto de los siglos, donde dice el juicio investigador, y léelo repetidas veces, hasta 100 veces que tú tengas que leerlo, porque estamos atrasados en eso, y ese es el verdadero cristiano, el que se está limpiando y purificando ahora mismo, y es la única manera de ir a Cristo y de ser cristiano, porque hay que seguir sus huellas, seguir sus pasos y ser igual que Él. Y eso se adquiere mediante un tiempo de contemplación, de practicar ser como Jesús. Esto es lo que te digo, hermano, en este día y amigos. El juicio investigador es el mismo juicio final. Quizás tú creerás que yo soy que no me dejo convencer. Y quizás tú creerás que el problema lo estoy creando yo. No, es que eso se metió una corriente destructiva al juicio de Dios. Y te voy a leer en el otro momento, te voy a leer lo que dice el conflicto que ha tronchado que tú puedas entender el juicio. Te voy a leer en otro momento porque no tengo el conflicto a mano ahora mismo y no tengo eso, pero te voy a leer en el próximo tema, escúchalo, en el tema número 2, voy a leerte en el conflicto para que tú veas qué se hizo con el juicio, porque el juicio es lo más importante, es lo único ahora que el adventista del séptimo día debe de entender para él mismo buscar su salvación con el Señor y tener un juicio claro de lo que es la salvación. Si tú no conoces el juicio de Dios tal como es, la corriente popular que tenemos en nuestro medio está viciada de errores. Está viciada de errores. Tú sabes que Satanás todo lo engaña. Satanás le quita la verdad a cualquier cosa. Satanás engaña a cualquier cosa y puede engañar hasta una religión, puede engañar a un pastor, puede engañar a un anciano. Y muchas cosas hoy día se están prestando para engañar. No te dejes engañar, estudia tú por tu cuenta, tú tienes que aprender por tu cuenta. La salvación es individual. Y yo te invito a que tú puedas
conseguir esta respuesta que nos hace falta a nosotros. El juicio investigador es el mismo juicio final y estamos en el juicio final ya. Solo falta terminar el juicio final, que termina con el sellamiento de los vivos, que son los 144,000, esos vivos. Y una gran multitud que será predicada por los 144,000 cuando iluminen la tierra con su gloria. Ese es el final del juicio. Ya el final del juicio es la segunda venida de Cristo en pie. Y los últimos acontecimientos serán rapidísimos ahí, como una explosión. Te dejo y que pase feliz día. Te habló Nelson Rigoberto, cariñosamente Papeto.